y 161. Estas se pueden ir clasificando, las causales de término de contrato, en causales directas e indirectas, en causales objetivas y causales eh, causadas, ¿ya? Nosotros ahí vamos a tener distintos tipos dependiendo de el motivo que origina, ¿ya? Que da origen a la decisión del empleador de poner término a la relación laboral, o bien en casos concretos, la decisión del trabajador de poner término a su contrato de trabajo. Entonces, vayamos viendo esto. A ver, ¿qué entendemos por la terminación del contrato de trabajo? Cuando nosotros hablamos de un contrato de trabajo, hablamos de una convención tiempo atrás, en donde un empleador con un trabajador se obligan recíprocamente, el último a prestar servicios personales a favor del primero y este otro a pagar una remuneración por esos servicios. Y nosotros tenemos ese contrato y a raíz de esta relación laboral se van generando una serie de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que muchas veces pueden continuar la permanencia, perdón, pueden eh, definir la permanencia de un trabajador en la empresa, ¿ya? Que hay un incumplimiento de ciertas obligaciones o conductas temerarias o no se la obligación de asistir a la jornada de trabajo respectiva, podría haber una causal generándose por ahí que faculta al empleador a poner término al contrato. Ahora también vamos a ver más adelante que estas causales también podrían ser provocadas por el empleador, facultando en ese caso al trabajador poner término a su contrato de trabajo. Conoce como dependiente. Hay algunas reglas básicas. Antes de ver las reglas básicas, entendamos qué es la terminación del contrato de trabajo. Ya es un fenómeno jurídico por medio del cual estos derechos y estas obligaciones que se generaron producto del contrato de trabajo se extinguen, ¿ya? Y por tanto se disuelve la relación laboral, quedando las partes sin obligaciones jurídicas, ético-jurídicas, patrimoniales o personales que las vinculen una con la otra. Y en ese sentido, cuando hablamos de terminación de contrato, hay que tener presente algunas reglas básicas, ¿ya? Antes de pasar a analizar las causales de despido, las reglas básicas principalmente son que el contrato de trabajo solo puede terminar por una causa legal. No existen otras causas más que las que están establecidas en el Código del Trabajo que facultan a una de las partes o a dos de las partes a poner término al contrato de trabajo. No existen otras, ¿ya? 159, 160 y 161 por regla general. Estas causales operan ipso facto, es decir, una vez que se verifica la causal, el hecho que da origen a la causal, el empleador tiene que poner término inmediatamente a la relación laboral, ¿ya? Y por ejemplo, se hace una investigación por ley Carín y se determina que el trabajador denunciado por acoso sexual es responsable de la conducta denunciada y esta conducta además es calificada como grave, el empleador tendrá 15 días después de que se ha resuelto esa investigación y ha sido autorizada por la Dirección del Trabajo, tendrá 15 días para proceder al despido de ese trabajador. Ya la causal se tiene que aplicar inmediatamente. Lo mismo pasa si un trabajador falta 2 días seguidos, 3 días durante el mes calendario, 2 días lunes durante el mes calendario. En ese sentido, si se verifica la causal, se tiene que proceder al despido inmediatamente. Si el trabajador me faltó en el mes de febrero 4 días y yo recién ahora en el mes de noviembre lo despido, no operaría de esa manera la regla básica del despido, porque no se está despidiendo inmediatamente. Cuando hay juicios de despido, quien tiene que acreditar la causal que se invoca es el empleador. Por tanto, si el trabajador no está conforme con la causal de despido que termina su contrato, puede reclamar al Tribunal de Letras del Trabajo y será el empleador quien tiene el deber de acreditar los hechos que invocó en su carta. Ahora, la famosa indemnización por años de servicio
Es un derecho que asiste únicamente en los casos que el contrato de trabajo ha terminado por la causal de necesidad de la empresa o de desahucio, contemplada en el artículo 161. Finalmente, otra situación que es muy importante comunicarle a ustedes, porque se tiene comúnmente la idea de que un trabajador que está gozando de licencia médica y que es despedido, está mal despedido. Pero eso no es del todo cierto porque tenemos que entrar a distinguir. Va a depender de la causal que se invoca por el empleador para determinar si está o no está bien despedido o mal despedido. ¿Por qué? Porque la licencia médica no otorga fuero. El fuero es una calidad jurídica que protege al trabajador que lo goza. Quien tiene fuero está protegido en el sentido de que no puede ser desvinculado mientras goce de fuero. Fuero maternal, fuero sindical, en este caso es el que en materia laboral rige. Por tanto, el trabajador que está con fuero no puede ser despedido. Pero no existe un fuero otorgado por licencia médica. ¿Ya? Esa es una idea que algunas personas han desarrollado en su cabeza y que han masificado por ahí, y hay varios trabajadores que piensan que estando con licencia médica es imposible que los despidan, y no es así. Puede despedir un trabajador que goza de licencia médica siempre y cuando la causal no sea la de necesidad de la empresa. Pero si la causal es vencimiento del plazo que está, de duración del contrato de trabajo, ¿se puede despedir? Se puede despedir un trabajador. Si el trabajador incurrió en acoso sexual, fue denunciado, se inicia la investigación, mientras se está investigando, toma una licencia médica, la investigación culmina y determina que ese trabajador es responsable de la conducta de acoso sexual o de acoso laboral y está con licencia todavía, la resolución indica que al trabajador hay que despedirlo, se le puede despedir, se le puede. Si el trabajador incurrió en vías de hecho, en daño a la moral o en cualquier otra de las causales del 160, al trabajador se le puede despedir. Yo no puedo despedir a un trabajador con licencia si está la causal del artículo 161 como la que invoca la terminación. ¿Alguna duda? ¿Vamos Ninguna, bien? profesor. ¿Ninguna? Perfecto. Hablemos un poquito de las causales propiamente tal. ¿Ya? Vamos a ir viendo las del artículo 159 primero, la renuncia, el mutuo acuerdo, ¿ya? Vamos a ir viéndolas. El mutuo acuerdo consiste en un acuerdo que suscriben las partes, ¿ya? Del contrato de trabajo, por el cual se da por terminada la relación laboral, cuidando en ese sentido que con esto no se vulnere ningún derecho irrenunciable para el trabajador. ¿Ya? Entonces, el trabajador que decide poner término a su contrato tiene la posibilidad de negociar con su empleador su salida, ¿ya? En los términos que las partes acuerden. Puede ser que de los 11 años que lleva prestando servicio en la empresa le pague 4, la empresa le pague 2, la empresa le pague 5, la empresa le pague 6. Eso lo va a acordar con su empleador directamente, ¿ya? Lo que sí no procede es que se le vulnere algún derecho irrenunciable, como el derecho a percibir su feriado anual y o proporcionar si corresponde, ¿ya? Se le paguen también sus imposiciones, ¿ya? Ahí por mutuo acuerdo no puede renunciar. Requiere que se firme por escrito, ya por parte del interesado, y a su vez también tiene que ser firmado o por el delegado de personal, o en el caso que el trabajador está en el sindicato y es el sindicato quien está interviniendo para que el trabajador se pueda ir por mutuo acuerdo, tiene que ser firmado por el presidente del sindicato o por el delegado sindical. Y además, este mutuo acuerdo tiene que ser ratificado por el trabajador ante ministro de fe, eh, que puede ser un inspector del trabajo o puede ser también un notario público, ¿ya? Si no se cumplen estos tres requisitos que aquí están señalados, el mutuo acuerdo no va a tener el poder liberatorio y no podrá ser invocado por el empleador como documento que da cuenta de la terminación de un contrato de trabajo, ¿ya? Otra causal es la que establece el artículo 159 también, numeral 2, respecto de la renuncia del trabajador.
Es un acto voluntario del trabajador por medio del cual decide poner término a su contrato de trabajo, renunciando a los derechos que pudieran corresponderle. Básicamente a su derecho a indemnización por años de servicio, a su derecho a indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, entre otras regalías que podría tener el trabajador. Este, esta causal de término de contrato también debe cumplir con ciertos requisitos para que tenga validez. Tiene que ser voluntaria, ¿ya? La renuncia del trabajador tiene que ser voluntaria. El trabajador tiene que avisar por escrito al empleador con 30 días de anticipación por lo menos. Y debe ser firmada por el trabajador para que éste también tenga validez y tiene que ser entregada a un inspector del trabajo o algún ministro de fe para que ratifique el acto. ¿Ya? Don Martín, dígame. Disculpe, profesor, ¿Sí? qué sucedería en el caso de que un trabajador renunciase, pero su decisión estuviese viciada? Imaginemos que este trabajador no se está dando cuenta que está renunciando y por ende está renunciando a sus regalías como años de servicio. ¿Se podría hacer algo ahí? Si es que a O lo mejor sea, esta persona... esa es una práctica lamentablemente más frecuente de lo que se cree. ¿Ya? Por ejemplo, trabajadores jóvenes, muy jóvenes que ven recién saliendo del colegio y que entran a trabajar por primera vez, a veces son obligados a renunciar. ¿Ya? Por ejemplo, el empleador le dice, ya te voy a despedir, así que necesito que vayas a firmar tu carta de renuncia. Y como el muchacho nunca ha trabajado y no sabe, dice, chuta, este debe ser el procedimiento, así que va a la notaría, firma la carta de renuncia, la entrega y pierde sus derechos. ¿Ya? En esos casos, el trabajador que es obligado o engañado a firmar una renuncia y así perder ciertos derechos que le corresponden, puede hacer una reclamación en la inspección del trabajo o bien puede iniciar un juicio ya por, en este caso, existir una causal de término que está viciada o invalidada. Recuerden que uno de los requisitos es que la renuncia tiene que ser voluntaria. Por tanto, ahí al trabajador le va a tocar probar que no hubo un acto voluntario, sino que hubo un error, una fuerza o un dolo de parte del empleador que provocó que este trabajador, de forma engañada, firmase la carta de renuncia, perdiendo sus derechos, sus regalías, por ejemplo, sus años de servicio, si es que el trabajador tenía más de un año trabajando, etcétera. Por eso es importante, el requisito es que tiene que ser voluntario, pero después va a tocar probar eso en juicio, Entiendo, profesor. Muchísimas gracias. no hay de. Después podemos hablar de las causales objetivas de terminación de contrato de trabajo. Acá básicamente nos encontramos con tres. El vencimiento del plazo que está estipulado en el contrato es una causal objetiva. El transcurso del tiempo, que es un hecho inexorable, ¿ya? Conocido, es un hecho objetivo. Por tanto, cuando se estipula que un contrato de trabajo será 30 días o 60 días o un mes o 2 meses, nosotros sabemos ya objetivamente que ese contrato terminará, salvo que el empleador decida extender la vigencia de ese contrato actualizándolo por uno nuevo o bien transformándolo en uno de plazo indefinido. Sin embargo, si nada dice el empleador, por el solo cumplimiento del plazo establecido en el contrato de trabajo, este contrato termina. Es un hecho objetivo. Otro hecho objetivo sujeto a el plazo estipulado en el contrato tiene que ver con los contratos por obra y faena. Cuando un contrato por obra y faena establece que la duración de ese contrato quedará supeditada a la terminación de la obra o faena en cuestión, una vez que se termine el edificio, la casa, la obra en general, se entenderá que el contrato de trabajo finaliza, salvo que el empleador antes le indica al trabajador que tiene intenciones de continuar prestando servicio, que continuar que este trabajador le preste servicio, ¿ya?
sino el hecho objetivo de terminar la casa ya nos dice que el contrato va a terminar, ya va a concluir. Y el otro caso, o causal objetiva, es el caso fortuito fuerza mayor, un desastre natural, un hecho de la naturaleza que es imposible de predecir o de prever, ¿ya? Por ejemplo, daña gravemente la infraestructura de la empresa, la infraestructura crítica de la empresa, y eso significa una serie de gastos o que derechamente la empresa cierre, ¿ya? En esos casos, obviamente, por caso de fuerza mayor, el empleador podría terminar los contratos de trabajo. Después tenemos las causales subjetivas, determinación del contrato de trabajo, que se entiende que son hechos o acontecimientos que vienen a provocar el término de la relación laboral, pero que se los podemos atribuir a la persona o a alguna conducta de las partes. Y acá tenemos causales provocadas o causales subjetivas voluntarias e involuntarias. Cuando hablamos de causales subjetivas voluntarias, también hablamos de causales de caducidad. Veamos las causales subjetivas involuntarias. 159, número 3, muerte del trabajador. El trabajador que pierde su vida, la pierde sin su voluntad, por regla general. El trabajador no se quería morir, pero falleció. Y por tanto, ese hecho subjetivo, ¿ya? Lo que determina es que el contrato de trabajo terminará inmediatamente, ¿ya? Ahora, el trabajador que fallece transmite un derecho a sus herederos para que estos cobren un finiquito o no. La familia del trabajador fallecido puede cobrar la indemnización por años de servicio, sí o no. Buenas tardes, profesor. Hola, hola, Yo diría que sí, porque a los que incurren en los gastos de la muerte le tienen que pagar también, ¿o no? pero eso no es una indemnización. Ya, ese es uno de los temas de este, pero ¿deberían O sea, pagar claro, la ef- indemnización a los que efectiva, son de la posición efectiva? ya, la ley efectivamente señala que el empleador tiene que compensar al grupo familiar que se hace cargo de los gastos fúnebres del trabajador fallecido, ¿ya? Y también por ahí se habla de el saldo de días de feriado que el trabajador acumuló, ¿ya? Obviamente eso se compensa en el dinero. Pero esto no es una indemnización. La indemnización, cuando yo hablo de indemnización, hablo de la indemnización por años de servicio. Por ejemplo, se murió un trabajador en una faena minera, los mineros a sus colegas le dicen viejo. Se muere un viejo que llevaba trabajando 25 años. Llevaba trabajando, ayer yo estuve en una capacitación con SQM y tenía un caballero que presta servicios para SQM desde el año 1972. Tiene 67 años. Tanto es, él está con el sistema antiguo, él no tiene tope de años de servicio. A él le van a pagar sus 36 años trabajados en la compañía, o veintitantos años trabajados en la compañía, años en la compañía, se los van a pagar íntegro. Pero si un trabajador como el caballero que yo les cuento fallece, ustedes me dicen que la familia tiene derecho a cobrar la indemnización por años de servicio. Eso me dicen ustedes. Don Mario Gallego me dice que sí. Y ¿quién más me dijo que sí? Don Mario, ¿quién más? Bueno, no, no importa. La cosa es que me indican que sí, que les debería corresponder. Leímos unas reglas básicas al inicio, ¿cierto? Y yo les dije lo siguiente, que solamente en los casos que el término del contrato se produce por necesidades de la empresa o de un causal del artículo 160. Ahí, solo ahí, el trabajador tiene derecho a indemnización por años de servicio e indemnización sustitutiva por falta de aviso previo. Entonces, ¿por qué me dicen ustedes que el trabajador puede cobrar perdón, los familiares del trabajador, aunque hagan la posesión efectiva, pueden cobrar indemnización por años de servicio? ¿Está contemplado en la ley? No, pues chiquillo, no da derecho a indemnización por años de servicio.
no da derecho a el pago de la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo a la cónyuge sobreviviente o a los hijos. No, señor, no lo indica. Ahora, esto no obsta a que las partes, por ejemplo, en el marco de una negociación colectiva, establezcan en su contrato o convenio colectivo que frente a la muerte del trabajador, la familia que tramite la posesión efectiva tendrá derecho a cobrar el equivalente a la indemnización por años de servicio, o el equivalente al 50% de la indemnización por años de servicio, ¿ya? Pero la ley no lo establece como una regla general. ¿Bien? ¿Estamos claros ahí? Esto es súper importante porque el caso del presunto fuero que otorga la licencia, también es común que algunas personas tengan la noción de que tras el fallecimiento del trabajador, heredan la indemnización por años de servicio sus familiares. Dígame, don Martín. Profesor, disculpe, se me acaba de ocurrir una idea con lo que acaba de usted comentar. ¿Qué sucedería si en un contrato colectivo se indicase que en el caso de que algún trabajador muriese, sí se le podría pagar los años de servicio si está anotado en un contrato eh, en esos Es, tipos de contratos? exactamente eso es lo que yo le señalé anteriormente, don Martín. ¿Podrían las partes, por ejemplo, en el marco de una negociación colectiva, negociar y llegar a acuerdo con el empleador de que el empleador pagará una indemnización a todo evento que incluye la muerte del trabajador? En el caso de la muerte del trabajador, a la familia que tramite la posesión efectiva o que se haga cargo de los gastos fúnebres, ahí se puede establecer la condición, se le pagará el equivalente a la indemnización por años de servicio que le hubiese tocado al trabajador si era despedido por el artículo 161. Y en esos casos, ahí opera el instrumento colectivo. ¿Ya? Ahí opera el instrumento colectivo y el empleador está obligado a cumplir con esa obligación a la cual se comprometió. De hecho, en estos instrumentos colectivos también nos encontramos con algunos acuerdos relativos a indemnización, como la indemnización a todo evento. Es decir, Profesor, un trabajador que renuncia a raíz de su contrato colectivo, como ya lo negoció con el empleador, también podría tener derecho a indemnizaciones según los términos que plantee su contrato colectivo. Dígame, estimado. disculpe, no me quedó muy claro. El tema de la indemnización en el caso de la muerte de un trabajador, los gastos que incurran se lo pagan a la persona que muestra la factura y las boletas del pago del sepelio, del funeral y toda la cosa. Sí, Y la indemnización se la pagan a los que representan la posición efectiva. no, señor. Nuevamente señalo que no hay pago de indemnización por años de servicio a los familiares del trabajador fallecido. No está contemplado así en la norma. Podría, las partes podrían acordarlo voluntariamente, en los Si, términos que las partes indiquen. ¿Ya? O sea, si por no, si, ejemplo, si no se fija por convenio colectivo, no hay indemnización para los familiares del trabajador que fallece. No hay o sea que, indemnización. o sea que si no hay un acuerdo entre las partes en una persona que no haya sindicato, por ejemplo, Ujú. que puede ser la mayoría de las veces, y lleva 10 años trabajando, ¿no tienen derecho a pago ninguno, de ninguna índole? Solamente se puede cobrar de ahí lo que se puede cobrar son el equivalente al feriado proporcional, ¿ya? Pero indemnización por años de servicio de un trabajador que lleva 10, 20, los años que sean, no está contemplado en el Código del Trabajo. Insisto, la única figura que contempla el pago de indemnización por años de servicio, ¿ya? Eh, es el despido por necesidades de la empresa. Es muy importante que lo tengan claro. No existe establecido en ninguno de los articulados que se tenga que pagar el equivalente a los años trabajados en la empresa, a un mes por cada año trabajado, a la familia del trabajador. Tampoco una indemnización equivalente al mes de aviso, tampoco, ¿ya? La indemnización por muerte del trabajador, como
por ahí se ha señalado, es otra cosa, es como una figura eh, accesoria, ¿ya? Es como una suerte de compensación al trabajador, a la familia del trabajador que ha tenido que costear los gastos fúnebres de este. O sea, cuando un trabajador fallece, surgen siempre diversas dudas sobre la formalización del término de su contrato. Acá la causal que aplica es la causal del artículo 159, número 3, pero también podrían quedar prestaciones pendientes, ¿ya? No es lo mismo una indemnización que una prestación. Una prestación como, imagínese si el caballero fallece después de haber trabajado 25 días del mes, devengó una liquidación de casi un mes de sueldo, ¿cierto? Más las otras prestaciones que corresponden al feriado proporcional. Entonces, a diferencia, y ojo, lo otro, a diferencia de otras causales de término, obviamente aquí no se tiene que firmar el finiquito si el trabajador está muerto. No podemos hacer a un trabajador que está muerto firmar un finiquito. Entonces, el término de la relación laboral en ese sentido se acredita con el certificado de defunción sin la necesidad de otras formalidades. Pero acá el empleador se encuentra obligado a pagar únicamente los siguientes conceptos: remuneraciones pendientes, por ejemplo, los 25 días que alcanzó a trabajar este trabajador antes de fallecer. El trabajador iba a su trabajo y le daba un paro cardíaco y se murió, ¿ya? Pero alcanzó a trabajar 25 días. En ese caso, esa prestación de 25 días de trabajo, casi un mes, ¿ya? Se tiene que guardar porque eventualmente se va a tener que pagar a uno de los herederos. Y lo otro es el feriado proporcional o el feriado pendiente, los días de vacaciones legales acumulados y no utilizados por el trabajador, ¿ya? Acá, insisto, no se contempla el pago de una indemnización sustitutiva por aviso previo, ni mucho menos indemnización por años de servicio, porque como ya les dije en las reglas básicas, estos beneficios solamente aplican en caso de despido por necesidades de la empresa. ¿Ya? ¿A quién se les paga? Ya, con esto ya vamos a ir finalizando el tema. Se pagan, primero los gastos funerarios, se pagan a quien acredite, como usted me señaló, acredita haberse hecho cargo del funeral del trabajador. Punto uno. El saldo restante, si existe un excedente tras cubrir los gastos funerarios, se distribuye en el siguiente orden de prioridad: cónyuge o conviviente civil, hijos o padres del trabajador fallecido. ¿Ya? ¿Cómo se respalda esto? Para efectos contables, basta con un comprobante emitido por la empresa sin necesidad de tramitar ningún otro tipo de documento ante la Dirección del Trabajo. ¿Se tiene que avisar a la Dirección del Trabajo? Sí, aunque no es necesario firmar finiquito, ya les dije, pero el empleador igualmente tiene que realizar un aviso al, a la Dirección del Trabajo del término del contrato por esta causal del fallecimiento del trabajador. ¿Ya? Y algún otro pago, como ya les dije, se podrá hacer de carácter voluntario. Las partes pactan una suerte de indemnización a la familia del trabajador que fallece, sí, se puede hacer. Pero, volviendo al tema de qué se paga, lo que se paga contempla cubrir los gastos del funeral del trabajador. Entonces, si un trabajador tenía 5 periodos de vacaciones acumulados, ya hemos hablado del tema de las vacaciones acumuladas, pero ya tenía 5. La empresa le paga los 5 periodos de vacaciones acumulados, más 25 días de trabajo o 29 días de trabajo. Aproximadamente entre esos dos ítems, el trabajador más o menos recibiría 5 millones de pesos. ¿Ya? Y los gastos fúnebres tienen un valor de 4 millones de pesos. Queda 1 millón de pesos de saldo restante. Ese millón de pesos se distribuye según el siguiente orden que ya les dije. Primero, cónyuge o conviviente civil. Si no hay cónyuge,
no hay conviviente civil, entonces heredan, entre comillas, ese monto los hijos del trabajador. Si no hay ni cónyuge, ni conviviente civil, ni tampoco hijos, heredan o reciben esta plata los papás del trabajador fallecido. ¿Ya? En la mayoría de los casos, el pago completo se efectúa directamente a la cónyuge o al cónyuge. Por favor, si hay dudas, planteemos las dudas nuevas. Vamos a alcanzar a ver estas causales porque ya estamos en la hora, Profesor, pero dígame. me quedó una duda o no lo escuché bien. Eh, si una persona tiene 3, 4 años o un año de vacaciones que no se le han pagado, más los 25 días que usted habla que los trabajó, eso hace un total de 100 lucas, por ejemplo. ¿Ya? Y la otra persona tiene gastos por 50.000 pesos de gastos de funerales. Eso Eh, hace 150. ¿Eso tiene que pagarse? ¿Ese valor es el que tiene que pagarle la empresa? ¿O no, cómo, no, no, cómo? no, Porque no, usted no. colocó A que ver, había que restar y ahí me dejó una duda. sí, pues, por ejemplo, si a usted le salió el funeral 1 millón de pesos, usted tuvo que pagar, usted como familia tuvo que, porque a veces hay personas que no tienen estos gastos ya previstos. Y como el fallecimiento muchas veces es un imprevisto, en el acto tienen que contratar los servicios de servicios fúnebres. Por tanto, se contratan los servicios fúnebres y pum, 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 llega la boleta, 1 millón de pesos. Y el monto que tenía el trabajador tras el fallecimiento por vacaciones y por días trabajados era de 1,5 millones de pesos. Por tanto, a ese 1,5 millones de pesos que dejó el trabajador como prestaciones entre vacaciones y sueldo, tenemos que tomar la boleta del Hogar de Cristo, por ejemplo, servicios fúnebres del Hogar de Cristo, y descontárselo. Entonces, el empleador del 1,5 millones que tiene el trabajador le pasa ese 1 millón de pesos al familiar que se hizo cargo de los gastos fúnebres, ¿ya? Y como el trabajador tenía 1,5 millones, quedan 500.000 pesos que se van a tener que entregar al familiar que corresponde, cónyuge, hijos o padres del trabajador. O sea que no es un beneficio que paga la empresa no paga nada, porque si no tiene nada que cobrar, por si la persona tiene las vacaciones pagadas y tiene un día o 2 días de trabajo y le da 500.000 pesos y los gastos fueron 1 millón, la empresa no ayuda con nada por la muerte del trabajador. Es que lo que pasa es que la empresa lo que entrega es cualquier monto que le hubiese correspondido pagar al trabajador en vida. Acuérdense que la Nada causa más que eso. es nada más que eso. O sea, si el trabajador ganaba 2 millones de pesos, trabajó 15 días, se murió. ¿Cuánto corresponde pagarle al trabajador? Más o menos 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero los gastos fúnebres costaron 2 millones de pesos. De los 2 millones de pesos que costó los gastos fúnebres, el empleador le pasará 1 millón de pesos al familiar que se hizo cargo de esos gastos. Y por tanto, el familiar, en vez de pagarle a Hogar de Cristo o al Parque El Recuerdo 2 millones, en realidad paga uno. O recupera 1 millón de pesos de los 2 millones que ya pagó. ¿Me entiendes? Entonces hay como eh, un error en lo que uno piensa, que cuando muere un trabajador la empresa está obligada a pagar algo. No, pues solamente lo que paga la empresa, lo que paga la empresa es un saldo que tenga el trabajador a su favor y que no recibió por fallecer, que se va a cubrir para un primer término los gastos fúnebres. ¿Ya? Y si queda algo, eso se reparte con los familiares que ya les di. Bien, Ya. bien, Ok, estimado. profesor, gracias. No, un gusto. Vamos a quedar hasta